Dios te bendiga y Dios te guarde en este precioso momento. Tu hermano Cristian Romero Rosario te saluda y hoy vamos a seguir con nuestra serie Costumbre de los Judíos, usos y costumbres de los judíos. Y hoy queremos hablar algo bastante importante, ya que hoy vamos a hablar del aceite de oliva o del árbol de oliva. Así que vamos al video. Ok, mis amados, estamos aquí y vamos a hablar hoy del olivo. Fíjame bien, hoy vamos a hablar del olivo, del árbol de olivo. ¿Qué pasaba con este árbol? Y vamos a hablar un poquito. Es uno de los árboles más importantes en la tierra bíblica, en la tierra de Israel. Y normalmente este árbol tenía algo muy peculiar, es que duraba cientos de años y aún durando cientos de años se mantenía dando frutos, se mantenía produciendo como quiera. Y me llamó la atención esto, amado, de que hasta el final el olivo da su fruto. Pero según dicen los estudios y nos arrojan un poco de luz, de que el árbol de oliva, el 30% de su aceite está en la pulpa de la fruta, o sea, en su fruta. Pero eso lleva un proceso y hay 4 procesos los cuales quiero tocar en esta preciosa hora. Primer proceso es que la oliva, ya cuando es cosechada, la llevan a un proceso bien fuerte de prensa, y la prensa más fuerte que lleva la oliva es la que ese aceite que brotaba la usaban para ungir reyes, escúcheme bien, reyes, sacerdotes y profetas. Ese era un proceso muy fuerte, muy duro, pero había un colador muy fino para que de ahí fluyera entonces un aceite puro y genuino. Pero el segundo proceso que llevaba, la segunda prensa un poco más suave, era ese aceite el que se usaba para la cocina, para cocinar, para sus comestibles, pero no se usaba directamente para ungir los reyes, ni sacerdotes, ni profetas. El tercer proceso, un poco más suave todavía, era un proceso que llevaba, pero ese proceso hacía que ya algunas partículas de la pulpa de la oliva ya salían como en ese aceite, y ese aceite normalmente lo usaban para algunos jabones o detergentes y cosas así. Y un cuarto o una cuarta prensa que llevaba era un proceso ya un poco más ligero, y ese era el aceite que utilizaban para las lámparas en las tierras bíblicas. Cuando estudiaba esto me llamó la atención porque me impresiona que nosotros también tenemos que pasar ciertos procesos, ciertas prensas, ciertas situaciones, ciertas adversidades, y Dios como que a veces aprieta nuestra prensa, o permite que nos vayan apretando en nuestra prensa. Pero mientras más fuerte la prensa que tú estés pasando, más puro será tu aceite, más puro seremos en el Señor. Por eso a veces nosotros le corremos a la prensa, queremos salirnos de la prensa, queremos resbalarnos como aceite. Pero cuando estamos ahí en esa prensa, dependiendo de cuánto apriete la prensa, si aguantamos, seremos dignos y estaremos capacitados para que unjan reyes, sacerdotes y profetas. Así que aquí hay una palabra muy poderosa atrapada en estas costumbres. Era cosechado con mucho cuidado, porque por eso el olivo se mantenía por mucho tiempo. Era bien cosechado. Así que hay que tener, amado, como tengo aquí, mucha precaución con nosotros, estar corriéndole al proceso de Dios y querer estar agarrándolo suave, para que no nos pase como aquel personaje, según cuenta una moraleja, de que el tipo le entregaron una cruz y a sus compañeros también, un palo grande como un palo largo, y cuando iban caminando nadie les dijo para qué era eso, solo dijeron eso hay que llevarlo hasta un destino X. Y cuando cada quien iba con su cruz, con su madero, cuando iban en el camino, él como de sabio comenzó a cortarle pedazos a su tronco, y le cortó un pedazo y siguió caminando, le cortó otro pedazo y siguió caminando. Pudo ir, porque su carga ya era más ligera, un poco más adelante que sus compañeros, y llegó primero, pero llegó no a la meta sino a un precipicio. Cuando llegó al precipicio, para la forma de cruzar ese precipicio era poniendo el palo, esa madera, y cruzando por encima de su madera, luego agarrarlo y continuar. Pero como cuando él ve que sus compañeros van llegando, ya que él lo intentó y su madera, su tronco, su madera no le alcanzaba para llegar al otro extremo, entonces no pudo cruzar, porque él quiso acomodar su carga
sabiamente, supuestamente, y no sabía que detrás de todo había un propósito. Y los demás pudieron cruzar porque no le cortaron ningún pedazo a su madero. Así que agarra esta palabra en el día de hoy, en el nombre de Jesús. No le cortes pedazo a tu madero, no corras al proceso de Dios, no corramos a la prensa. Mientras más suave suele ser el proceso, pues el aceite es más barato, es más común y es menos digno. Así que en el nombre de Jesús, amado que me está escuchando, no le corramos al proceso de Dios, porque Dios tiene algo maravilloso para con nosotros. Dios te bendiga en gran manera en el nombre de Jesús. Seguimos enfocados en Cristo. Shalom, shalom. Precaución.